Hola, hola iglesia, ¿cómo están? Que Dios me los bendiga a todos. Qué placer de poder compartir en esta oportunidad una vez más la palabra del Señor. No importa de dónde nos veas ni en el horario en el que nos encuentres, sepas que eres muy bienvenido y que estás en nuestras oraciones y te llevamos siempre en el corazón. Así que desde este rinconcito del mundo te mandamos un fortísimo abrazo y un gran saludo. Mira, quiero que hablemos en esta oportunidad acerca de una de las historias, creo, más predicadas en todas las iglesias en el mundo y pues se trata de la historia de David y Goliat. Pero hemos de ver algunos detalles que tal vez los hayas escuchado, tal vez no, pero creo que los sui generis de nuestro mensaje, entre otras cosas, es nuestro título, porque se llama Yo necesito a Goliat. Y este mensaje creo que es muy importante porque ha de mostrarnos la importancia de las pruebas que tenemos nosotros como creyentes. Y creo que vamos a descubrir muchas cosas buenas que van a edificar nuestra vida. Y antes de entrar al mensaje, quisiera contarte que hace, no sé, si fue el año pasado o anteaño pasado que tuve la oportunidad de estar en Argentina, en Buenos Aires, y fui a conocer el estadio de Boca Juniors. ¡Wow! Tremendo. Lo malo es que no fui cuando había un partido, así que, bueno, fue una cosa un poco frustrante, pero el dueño de casa donde estaba yo alojado, un hermano, le pregunté qué tal era la bombonera y me dice, hermano, ¿sabes? Cuando hay partido, el clásico de Boca y River, cuando tú vas caminando como a 3 cuadras de distancia, ya puedes escuchar ahí la barra, la hinchada cantando, celebrando. Y si el partido comienza a las 7 de la noche, 2 de la tarde, 3 de la tarde, el estadio ya está lleno y la gente está gritando y ovacionando a su equipo como si estuvieran ellos ya en el partido. Y sabes, esto es increíble porque en muchas oportunidades he escuchado decir que la hinchada es aquel jugador de la polera número 12. Pero, ¿sabes? Yo quiero hacerte una pregunta interesante en este momento. Si tú pudieras estar allá, no solamente con el Boca Juniors, sino con tu equipo de fútbol favorito. Y la pregunta es esta. Hay 3 lugares en los que quisieras tal vez estar. Uno, ser parte de esa hinchada, de esa barra brava. Dos, quisieras tú ser parte del equipo, pero de los suplentes, de los que están siempre sentados en la banca. O número tres, quisieras ser tú uno de los jugadores que esté transpirando y luchando por conquistar la victoria y pateando esa pelota. Y creo que mi respuesta fuera la número 3. Y pienso que tal vez la tuya también, porque yo creo que no hay cosa más importante que ser parte del partido, sudar la camiseta y luchar para conquistar tu victoria. Y esa es la razón por la que en este momento quiero que vayas a tu Biblia y puedas encontrar el libro de Samuel, primera de Samuel capítulo 17, y vamos a comenzar leyendo el versículo 1, o perdóname, 12 hacia adelante. Y dice así, primera de Samuel capítulo 17, verso 12. Ahora bien, David era hijo de un hombre llamado Isaí, un efrateo de Belén, en la tierra de Judá. En ese tiempo, Isaí era anciano y tenía 8 hijos. Sus 3 hijos mayores, Eliab, Abinadab y Simea, se habían unido al ejército de Saúl para pelear contra los filisteos. Y nota eso, se unieron al ejército de Saúl. Y dice luego, en el verso 14, David era el menor de los hijos. Sus 3 hermanos mayores se quedaron en el ejército. Dice el verso siguiente, pero David iba y venía para ayudar a su padre con las ovejas de Belén, en Belén. Verso 16, durante 40 días, cada mañana y cada tarde, el campeón de los filisteos se paseaba dándose aires delante del ejército israelita. Dice el verso 17, un día Isaí le dijo a David, toma esta canasta con grano tostado, y estos 10 panes, y llévalos deprisa a tus hermanos, y dale estos 10 pedazos de queso a su capitán. Averigua cómo están tus hermanos y tráeme un informe de cuando tú los veas y de cómo les va. Verso 19. Los hermanos de David estaban con Saúl y el ejército israelita en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Así que, temprano en la mañana, dice, así que a la mañana siguiente, perdóname, temprano, David dejó a las ovejas al cuidado de otro pastor y salió con los regalos. Como Isaí le había indicado, llegó al campamento
justo cuando el ejército de Israel salía al campo de batalla dando gritos de guerra. Poco tiempo después, las fuerzas israelitas y filisteas quedaron frente a frente y el ejército contra ejército. David dejó sus cosas con un hombre que guardaba las provisiones y se apresuró a ir hacia las filas para saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, Goliat, el campeón de los filisteos de Gat, salió delante de las tropas filisteas en ese momento. Y en ese momento David le escuchó gritar y sus ya acostumbradas burlas al ejército de Israel. Tan pronto como las tropas israelitas lo vieron, comenzaron a huir espantadas. Verso 25. ¿Ya vieron al gigante? Preguntaban los hombres. Sale cada día a desafiar a Israel. El rey ha ofrecido una enorme recompensa a cualquiera que lo mate. A ese hombre le dará una de sus hijas como esposa y toda su familia quedará exonerada de pagar impuestos. Versículo 26 dice, David les preguntó a los soldados que estaban cerca de él, ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? Y a fin de cuentas, dice, ¿quién es este filisteo pagano? Otra versión dice, este filisteo incircunciso, al que se le permite desafiar a los ejércitos, escucha, del Dios viviente. Verso 27. Dice, estos hombres le dijeron a David la misma respuesta y le dijeron, efectivamente, esa es la recompensa por matarlo. Pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. ¿Qué estás haciendo aquí?, le reclamó. ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño, solo quieres ver la batalla. Y David le responde en el verso 29, ¿qué hice ahora? Solo hacía unas preguntas. Entonces caminó hacia otros y les preguntó lo mismo y recibió la misma respuesta. Entonces le contaron a Saúl la pregunta de David y el rey mandó a llamarlo. Y en el verso 32, y nos vamos a detener en nuestra lectura ahí, dice, no se preocupe por ese filisteo, le dijo David, yo iré a pelear contra él. Quiero que cierres un momento tus ojos y podamos orar en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, después de haber dado lectura a estos pocos versículos, Señor, nos damos cuenta de muchas cosas que creo que saltan en nuestro corazón por la revelación de tu palabra a través de tu Espíritu Santo. Así como el gran apóstol Pablo decía que en Efesios que alumbres el entendimiento, los ojos del entendimiento y que traigas para él revelación de tu santa palabra. Lo mismo, Señor, en este momento nosotros oramos. Alumbra nuestros ojos, trae entendimiento y revelación a nuestro corazón para que podamos nosotros, Señor, aprender más de los secretos que tú tienes escondidos para quienes realmente anhelan y buscan, Señor. Te agradezco en el nombre de Jesús por traernos para nosotros palabra de revelación, una palabra fresca que vaya a cambiar y transformar nuestra vida diaria y para que nuestra vida pueda tocar la vida de otros. Señor, hacemos esta oración levantando siempre el nombre de Jesús y dándote gracias por todo lo que tú nos das. Amén. Hoy quiero compartir, hermano, algo que yo creo que si tú lo entiendes, realmente vas a poder, mm, ¿cómo te digo? Hacer que tu mente se transforme de veras, completamente. Porque cuando nosotros vemos los desafíos, a veces lo vemos como algo muy, muy doloroso. Hoy leí un pasaje, no sé cómo se llaman estas cosas que comparten, ¿no? Y en el internet. Y decía, un clavo le pregunta a un martillo, ¿por qué siempre me golpeas? Y el martillo le responde, lo hago porque si no te golpeo, tú no cumplirás el propósito para el que has sido creado. Y aunque duele, debo hacerlo. Y no creas que me gusta golpearte. También me duele golpearte. Pero entiéndeme, le dice el martillo al clavo, si no lo hago, si no te golpeo, tú nunca cumplirás el propósito para el cual has sido creado. ¿Sabes? El mensaje de hoy es yo necesito a Goliat. Y a veces nosotros podemos pensar y decir, ¿cómo?
Yo no necesito a Goliat, yo no necesito las dificultades. Es más, ¿cuántas veces oramos y decimos, Señor, quita de nosotros toda prueba, toda dificultad? Y sabes, yo he aprendido en esta temporada, mi hermano, que el tamaño de tu enemigo determina el tamaño de tu futuro. Y a veces nosotros no queremos las pruebas grandes, queremos pruebas pequeñas, pruebas y mejor si no las hay. ¿Por qué? Porque, como te digo, ¿cuántas veces oramos y decimos, Señor, quita de mí esta prueba, quita de mí ese problema? Pero, ¿sabes? A veces nos damos cuenta que cuando hacemos esas oraciones, parece que Dios nos responde. Y de hecho creo que no lo hace porque Dios permite que pasemos estas pruebas, porque cuando nosotros pasamos estas pruebas es que podemos, pues, crecer. Así que, hablando de crecer, la semana anterior le escuché a un hombre contar que había conocido a una persona muy rica en Estados Unidos que había hecho hacer una laguna artificial con salmones, porque le gustaba mucho la pesca del salmón. Así que tenía su propio criadero de salmones, su propia laguna y los crió. Y cuando ya estaban grandes, él se fue a pescar los salmones y se dio cuenta de algo, que esos salmones pues no tenían la misma fuerza que los salmones en el mar, porque cuando él los pillaba con la caña, sentía que no jalaban con la misma, o sea, que no le daban la misma batalla que los salmones que él solía pescar en mar abierto. Entonces este hombre intrigado contrató a un hombre que se llaman estos, bueno, no importa, los que miran, un biólogo marino, gracias Dios. Y perdóname, es la edad, pues. Y este biólogo marino le explicó que cuando los salmones están en mar abierto, tienen un depredador que es su archienemigo, un pescadito pequeño, pero que les hace la vida imposible a los salmones. Se llama la cayaba. Y esta cayaba, cuando los atacan los salmones tienen que huir de ella. Y para huir y para no dejarse meter, porque es como un parásito que se les entra, los salmones tienen que desarrollar, podríamos decir, mayor musculatura, mayor agilidad, mayores destrezas, porque si no, la cayaba los lastima. Así que lo que hicieron es conseguir algunas de estos peces, estas cayabas, y también los llevaron al lugar donde estaban los salmones en su criadero artificial. ¿Y qué crees? Después de un poco tiempo, aquellos salmones que eran medio flojos y perezosos, que estaban ahí medio panzones, se convirtieron en esos mismos salmones como los del mar abierto, para que no dejarse pescar. No iba a decir cazar, pero no los cazan, se los pesca. Entonces, puedes imaginarte esto. Estos salmones aprendieron a defenderse de su depredador original. Y sabes, a veces nosotros estamos, como te digo, pidiendo a Dios un camino más fácil, un camino sin resistencia, un camino sin obstáculos. Pero escúchame, sin los, entre comillas, depredadores, sin esa oposición que nosotros muchas veces tenemos, o tal vez sin ese Goliat que estamos enfrentando, nunca vamos a llegar a desarrollar nuestra musculatura espiritual. Y sabes, nosotros para ello, para desarrollar esa musculatura espiritual, necesitamos estas pruebas. ¿Y a qué nos llevan estas pruebas? Pues a nuestro propósito, hermano. Así como el martillo golpea el clavo para que el clavo cumpla su propósito, de la misma forma, cada uno de nosotros tiene que cumplir su propósito. Y para que cumplamos ese propósito, pues muchas veces la vida nos pega duro. Así que si estás con alguien ahí cerca de ti, dile, oye, yo necesito a Goliat. Y tal vez te diga esta persona a tu lado, yo también. ¿Sabes? David realmente, él no estaba buscando una batalla. Lo que hizo David era ser obediente a su padre. Y sabes que de hecho la obediencia trae mucha bendición. Y por supuesto, cuando nosotros somos obedientes con Dios, Dios siempre va a bendecirnos. Y fíjate, David recibe la instrucción de su papá y que lo manda. Y yo tengo algunas dudas existenciales con relación a esta historia, porque así haciendo un paréntesis, me extraña que Isaí, de hecho, lo olvida David cuando iba a ser ungido. ¿Te acuerdas que un capítulo anterior, en el capítulo 16, el profeta Saúl, o perdóname, Samuel, va a ungir al siguiente que iba a ser rey un día sobre Israel, y porque Dios le dice que vaya a la casa de Isaí?
Y salen los tres hermanos mayores, luego los otros, los otros, los otros, y Dios le decía, no, 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 ninguno de esos es. Y cuando le pregunta el profeta, ¿y no tienes otro hijo? Él dice, no, ya no hay más. Y le recuerdan que sí, tenía uno más, era David, el muchachito que estaba cuidando las ovejas. Ahora, como te das cuenta, David es el menor de todos sus hermanos, y los tres mayores ya son grandes, porque dice que él, Isaías era de edad avanzada y era bien adulto, y sus hijos ya eran grandes también, así que David era un muchacho. Pero yo digo, ¿qué papá puede mandar a su hijo pequeño, al menorcito, a la batalla? Aunque no vaya a luchar, pues es peligroso, ¿no? Y bueno, como te digo, una duda existencial mía. Algún día le voy a preguntar a Isaí por qué hizo eso. Y bueno, yo creo que Dios ya lo responde porque estaba golpeando a David para que cumpla su propósito. Ahora, como te digo, David no se despierta en la mañana con ganas de ir al campo de batalla, a luchar y mucho menos contra un gigante. Lo que él hace es ser obediente porque su papá le dijo que lleve provisiones para sus hermanos, que le dé un regalo al capitán del escuadrón de sus hermanos y que le traiga noticias acerca de cómo estaban sus otros hijos, o sea, los hermanos mayores de David. Así que eh, cuando David hace esto, hemos leído que deja primero las ovejas, se levanta muy temprano, pero antes de salir, él deja a otras personas a cargo de las ovejas que tenía su papá. ¿Y sabes qué? Tenemos que entender algo. Hay batallas que nosotros no las vamos a buscar, pero estas batallas no vienen para destruirnos. Estas batallas que vienen hacia nosotros vienen para mostrar y demostrar algo que ya está en ti. Y quiero que entiendas algo. David tenía algo que ya estaba en él. Él tenía una unción especial. En el capítulo 16, él había sido ungido y cuando terminemos el mensaje voy a leerte ese pasaje y te va a dar como un clic para que tú puedas entender qué importante es que nosotros hagamos lo que Dios nos dice porque ya estamos preparados para hacerlo. Y eso es lo más maravilloso. Así que vamos a ver algunos principios bien rapiditos acerca de cómo nosotros podemos vencer a Goliat. ¿Estamos de acuerdo? Y espero que digas amén, porque creo que cada uno de nosotros necesita vencer a ese Goliat. Y el primer principio que encuentro es estar metido en los negocios de su padre. ¿Sabes? David, como te digo, él no sale porque su papá le dice simplemente ve y descuida las ovejas. No, él, en cumplimiento al mandato de su papi, primero deja a cuidado de otra persona las ovejas que su papá tenía. O sea, David era un muchacho responsable y eso es muy importante. Y sabes, David, al hacer esto, no estaba buscando su gloria, él no estaba yendo al campo de batalla para brillar, porque de hecho ni siquiera sabía que Goliat salía todos los días a desafiar al ejército de Saúl. Y me hace pensar en algo. ¿Recuerdas que Jesús, cuando estaba un día volviendo con sus papás terrenales, con José y María, estaban volviendo así en una caminata y de repente María le dice a José, ¿y Jesús? Y José yo creo que le dice, no sé, pensé que estaba contigo. Uy, ¿te imaginas el frío que les ha debido pasar como un hielo por la espalda? Y empiezan a caminar, a caminar, a caminar, 3 días de camino y no lo encontraban a Jesús. Y el uno pensaba que estaba con el otro y el otro con el otro. Y cuando llegan, ¿a dónde estaba Jesús? Pues en una sinagoga. Y María, como mamá, le dice, ¿por qué nos has hecho esto? Nos has preocupado. Y Jesús la mira y le dice, ¿qué te preocupas? ¿No sabes que tengo que estar en los negocios de mi padre? Eso le dice en Lucas allá en el capítulo 2 versículo 49 por si acaso dice, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Y sabes, a mí me gusta pensar en esto, porque no estamos aquí nosotros para jugar a la iglesita. Estamos aquí para ocuparnos de los asuntos de nuestro Padre Celestial. Tú y yo somos parte de lo que Dios ha preparado para que trabajemos con Él. Así que la fidelidad en lo pequeño, mi hermano, nos va a posicionar para la victoria que viene para nosotros, para una victoria grande. Así que piensa en esto. Tenemos que estar ocupados en los negocios de papá, ¿sí? Lo segundo es que David fue responsable con lo que él tenía en la mano. Dice el versículo 20, así que temprano en la mañana, a la mañana siguiente, David dejó a las ovejas al cuidado de otro pastor y salió con los regalos como Isaí había indicado. Llegó al campamento,
justo cuando el ejército de Israel salía al campo de batalla dando gritos de guerra. ¿Te das cuenta? Antes de ir al campo de batalla, David dejó el rebaño a cuidado de otra persona. Entonces, ¿qué está mostrando? Que él era responsable y que también era, como te dije ya antes, obediente. ¿Por qué? Porque piensa en esto, que Dios no pone gigantes delante de nosotros si somos irresponsables. Dios no pone esas pruebas grandes delante de gente irresponsable. Dios pone estos gigantes delante de los que están demostrando que son obedientes y que tienen carácter. Y espero que tú seas una de esas personas con esa firmeza y ese carácter, porque un corazón responsable, mi hermano, siempre va a ser posicionado por Dios en el lugar correcto. Lo tercero es que tenemos que entender que David se movió hacia una causa mayor, ¿sí? Repite conmigo, una causa mayor, ¿sí? Y claro, perdóname que te haga repitiendo, y sé que no eres un niño de kinder, pero a veces es importante que nosotros, pues, no nos perdamos en el mensaje. En el capítulo 26 de 1 Samuel 17 dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? ¿Sabes? Cuando David escuchó las palabras de Goliat, David pensó no en su reputación ni en su vida. Él pensó en la causa de Dios. ¿Quién es este filisteo incircunciso que desafía, no dice al ejército de Saúl, te hice pensar al principio de la lectura, los hermanos de David se enlistaron, dice, en el ejército de Saúl. Pero David mira esto y dice, ¿quién es ese filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? ¿Te das cuenta? David se da cuenta de que en ese momento había una causa y esa causa mayor era la causa de Dios. Así que, querido, yo sé que hay batallas que no son personales, pero sí son batallas de Cristo. O sea, no son cosas contra ti, pero sí son batallas del Señor y nosotros tenemos que involucrarnos en cada una de ellas. Y cuando tú entiendes que la causa mayor, la causa, el nombre de Cristo, ¿sabes? Cualquier otra cosa que tú estés haciendo pierde poder, porque pierde la magnitud. Si tú miras, ¿qué es más importante? ¿Tu carrera o la causa de Dios? La causa de Dios. ¿Tu apellido o la causa de Dios? La causa de Dios. ¿Tu reputación o la causa de Dios? ¿Qué va a decir la gente si me ve? La causa de Dios, ¿sabes? Y si cualquiera de estas otras cosas u otras cosas están por encima de la causa de Dios en tu vida, creo que tienes que hacer un examen y revisar cuál es tu orden de prioridades. Y siempre, siempre nuestra orden de prioridades tiene que ser Dios primero. Y Dios tiene que ser el eje de todo lo que nosotros hacemos. Y esto me lleva a mi cuarto punto, que es que David no se rindió ni ante la intimidación ni ante la acusación. Y fíjate, en el versículo 28 al 30 dice, pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. ¿Qué estás haciendo aquí?, le reclamó. ¿Qué pasó con las pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Y mira esta acusación. Yo conozco tu orgullo y tu engaño. Solo quieres ver la batalla. Y David, como era, simplemente le responde y le dice, ¿qué hice ahora? ¿Qué hice ahora? Solo estaba haciendo una pregunta. Y sabes, me parece increíble lo que hace en el verso 30. Dice, entonces caminó hacia otro. En la versión Reina Valera dice, entonces se apartó de él hacia otros. Y sabes, eh, primero es el hermano de David, Eliab, que lo menosprecia. Más adelante también se ve que aún el mismo Goliat trata de menospreciar a David, diciéndole, ¿acaso yo soy un perro para que vengas a mí con palos y piedras? Y lo estaba tratando de ningunear. Y es más, hasta lo trata de intimidar, diciéndole, hoy te voy a matar y te voy a agarrar y te voy a cortar en pedacitos. Pero, ¿sabes? Me gusta lo que David hizo. David no discutió, David no retrocedió, pero David tampoco perdió tiempo. Y sabes, hay algo muy importante en este punto. David no se rinde. David simplemente cambia su dirección. Y sabes, esto me hace pensar algo, que tenemos que aprender, escúchame,
tenemos que aprender a alejarnos de las voces que nos menosprecian, voces que no te dan valor. Hay voces que tal vez de las que tú tienes que alejarte, voces que no te llevan adelante, sino que te llevan hacia atrás, ¿no? Así que tienes que alejarte de esas voces que no te dejan avanzar. ¿Y avanzar a dónde? A la victoria que Dios tiene preparada para ti. Entonces, hay momentos en que tu victoria se ve eclipsada por esas voces y tienes que pensar, ¿con quién hablas? Mi abuela me decía, dime con quién andas y te diré quién eres. Y yo creo que podría repetir esto de esta forma. Dime con quién hablas y yo te diré a quién tendrías que dejar de escuchar. ¿Sí? Así que hay cosas que nosotros necesitamos y personas, quién sabe, de las que tenemos que simplemente alejarnos. ¿Por qué? Porque no están sumando, están restando. Ahora, no te estoy diciendo con esto que prepares los papeles de divorcio, que termines con tu enamorado, tu novia. No, no, no. Yo no estoy diciendo esto. Son decisiones tuyas, por supuesto, pero si hay gente que lo que hace es jalarte para atrás y no impulsarte, entonces tal vez tienes que pensar de dejar de escuchar a tales personas. Número 5, cada día, dice, Dios lo preparó a David para ese día. Y sabes, me encanta porque David le cuenta perdóname, al rey Saúl, cómo es que Dios lo había preparado para ese día. Y allá en el capítulo 31 hasta el 37, vamos a leerlo juntos, dice, entonces le contaron a Saúl la pregunta de David y el rey lo mandó a llamar, verso 32. Y dice, no se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl, yo iré a pelear contra él. Y espero que en esta oportunidad tú te levantes y le digas a Dios, yo voy a pelear contra este filisteo, yo voy a pelear, Señor, contra este gigante. Yo no te voy a pedir que lo quites de mí, yo lo voy a enfrentar. ¿Y sabes por qué te digo que puedes hablar con esta certeza? Porque la Biblia dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Y Dios está de tu lado, así que puedes estar completamente seguro. Vamos, versículo 33. Dice, no sea ridículo, le responde Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho, otro más que le viene a tratar de menospreciar. Y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió en el versículo 34 y dice, he cuidado las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso vienen para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato al cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo por la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con los leones y con los osos. Y lo haré también con este filisteo pagano porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. ¡Wow! Increíble. Y de verdad que a veces hay algunos que me gustaría a mí también agarrarlos de la melena y sacudirlos. No, no, no está tan bien, ¿no? Pero por si acaso, para recordarle la unción. Escucha, versículo 37 me encanta y espero que no quieras que te jale de la melena. Dice, el mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Caramba, ¿sabes? Cada lucha en la vida de David, en el pasado de David, ¿para qué lo estaba preparando? Para la lucha con su gigante. Así que, hermano, si tú has pasado cosas terribles en tu vida, caramba, solo es para que recuerdes el poder de Dios. Y sí, Él nunca te ha dejado. Hoy tuve oportunidad de hablar con una persona muy querida y pues estábamos recordando que hace 20 años atrás tuvieron con su familia un suceso increíblemente difícil. Y, y, y yo le recordaba y le decía cómo había pasado aquello. ¿Quién le había ayudado en ese tiempo? Y esa persona decía, solo Dios. Y le dije, si hace 20 años te ha ayudado Dios, y antes y después te ha ayudado Dios, y hasta hoy te sigue ayudando Dios, ¿quién te va a ayudar de hoy hacia adelante? Y me decía él, el mismo Dios que me ayudó hace 20 años, el mismo Dios que me ayudó antes, me seguirá ayudando hoy y me seguirá ayudando mañana. Hermanos, ¿sabes? No menosprecies el dolor de tu ayer. En serio, no menosprecies el dolor de tu ayer. Todo eso te está preparando para el hoy. ¿Sí? Yo sé que tal vez estás sufriendo mucho en una batalla, pero recuerda que aún
El mismo David reconocía la autoridad que lo respaldaba. Y eso es muy importante que nosotros hagamos. Y ese es mi punto 6. David reconocía la autoridad que lo estaba respaldando. Así que David no peleó con orgullo. Dice en el versículo 40, dice así, tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en la bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Goliat caminaba hacia David con su escudero delante de él. Versículo 42. Mirando con desdén al muchacho, de mejillas sonrosadas, dijo, ¿soy acaso un perro? Le rugió a David, para que vengas a mí con palo. Y maldijo a David en el nombre de sus dioses. Y mira el verso 44, le dice, ven aquí y le daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritaba Goliat. Y David, ¿qué le responde? Versículo 45, le responde así al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios del ejército de Israel, a quien tú has desafiado. Escúchame, tu arma más poderosa no es tu propia fuerza, mi hermano. No son tus títulos, no es tu capacidad intelectual, no son tus conocimientos, ni siquiera tu dinero. Tu verdadero poder y la victoria que Dios te da están, ¿sabes en qué? En el nombre de Jesús. Así es. Así que cuando tú estés enfrentando a tu Goliat, recuerda quién está contigo. Y quien está contigo es aquel que te prometió y te dijo, nunca te voy a dejar. Yo voy a estar siempre contigo todos los días de tu vida. No te voy a soltar, yo te voy a sostener de tu mano derecha. Puedes confiar en mí. Oye, claro que podemos confiar en Jesús. Claro que podemos confiar en nuestro Dios que nunca nos deja y nunca nos desampara. ¿Sabes? Cuando nosotros nos damos cuenta de que el respaldo del cielo está con nosotros, sobre nosotros, nos damos cuenta de que ese respaldo está sobre quienes confían en Dios. ¿Confías tú en Dios? Yo sí. He aprendido cada vez más a confiar en Él. Y cada vez que hablo con mis papis, y me encanta que me cuenten sus historias, las conozco de memoria, pero me encanta que que ellos me las cuenten, cómo Dios los ha ayudado a salir de cada uno de los embrollos que han tenido que pasar desde que eran jovencitos, cuando se casaron. Mi mami ahí apenas con 17 añitos, recién casada con mi papá, problemas en los lugares donde vivían, revoluciones, matanzas, peleas, disparos, dinamitas, cosas increíbles son las que pasaron mis papis. Y sabes, yo solamente le puedo poner un título a esa película, porque yo amo esa película de mis papás. Digo película porque es toda una historia. Y le he animado a mi mami, y lo está haciendo, gracias a Dios, de escribir todas estas anécdotas para compilarlas luego en un libro. No, yo sé que no se va a publicar para el mundo, pero se va a publicar para nosotros, sus hijos, para sus nietos y sus bisnietos en el futuro. Y este libro va a tener un nombre, y es así, una vida llena de bendiciones. ¿Y sabes por qué es una vida llena de bendiciones? Porque en cada momento, en cada conflicto, en cada situación delicada, dura, dramática que nos ha tocado vivir, hermano, siempre hemos visto la mano poderosa de Dios y en todo tiempo lo vemos. Así que me lleva a mi punto 7 y es este. David completó la tarea para la que fue posicionado. ¿Sí? Mira, David no solamente eh, va a cumplir las órdenes de su papá, sino que cuando ya estaba en el lugar y escucha a este gigante desafiar al ejército del Dios viviente, él dice a Saúl, yo voy a ir a luchar contra él. Y sale contra Goliat. Y sabes, cuando um, David sale, no va corriendo simplemente. Quiero que escuches lo que dice la Biblia. Versículo 46. Dice, hoy el Señor te conquistará. ¿Escuchaste eso? No dice yo te voy a conquistar, yo te voy a ver. No, dice, y yo te mataré. El Señor te va a conquistar y yo te mataré, dice, y te cortaré la cabeza. Ahora tienes que entender, acabamos de leer que David solo tenía un palo, una honda y piedras. ¿Con qué le iba a cortar la cabeza? Ni siquiera tenía un corta uñas en la bolsita. Y dice, luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios
en Israel. Versículo 47. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta batalla es batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Hermano, tienes que entender que cada batalla que tú enfrentas no es tuya, es del Señor y Dios te va a dar siempre la victoria. Verso 48. Cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo, escúchame, fue corriendo para enfrentarse con él. Metió la mano en su bolsa de pastor y sacó una piedra y la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó al suelo. Y escucha el verso 50 y 51. David triunfó sobre el filisteo con solo una honda y una piedra, porque no tenía espada. Verso 51. Después David corrió y sacó de su vaina la espada de Goliat y la usó para matarlo y cortarle la cabeza. Qué historia más tremenda. ¿Sabes? Yo en mi mente puedo imaginarme todo esto como si fuera una película y ¿sabes qué? Me encanta esta historia. Amo a David, amo las cosas que le ha hecho y amo más a Dios que nos ayuda a entender por medio de un muchacho joven que nosotros también podemos enfrentar a estos gigantes. No lo hacemos con orgullo, no es para vanagloriarnos, es para honrar a Dios y decirle, Dios, gracias porque en cada problema de mi vida yo te puedo ver a ti. Solamente eres tú el que puede estar cerca de mí en cada dificultad. Sabes, yo no sé lo que tú enfrentas. Problemas económicos, problemas sentimentales, problemas emocionales, problemas de salud, tal vez como muchos otros de nosotros. Pero, ¿sabes? Lo único que yo puedo ver es que la victoria siempre nos la da Dios. Siempre. Y, ¿sabes? Si tú llevas victorias incompletas, yo puedo decirte con verdad, son derrotas completas. Victorias incompletas solo son victorias disfrazadas. Siguen siendo derrotas. No trates de derrotar las cosas a medias. No trates de huir de los problemas. Enfréntalos. Enfréntalos en el nombre de Jesús. Enfréntalos, corre hacia ellos y tienes que saber que la palabra de Dios dice que caerán 1000 a tu lado y 10,000 al otro, mas a ti no te llegarán. Sabes, nosotros podemos estar tan confiados en la palabra de Dios y tan resueltos para hacer todas estas cosas que de verdad, caramba, vamos a tener victoria. Sabes, durante la semana pasada que estaba preparando este mensaje, ha sido una semana muy dura para mí. Siempre te lo comento que tengo dolores de cabecita y estas últimas semanas han sido muy, muy fuertes. Tanto así que, pues, me parece que ya se me nota hasta en la cara cuando estoy adolorido. Algunas personas me preguntan, se me acercan y me preguntan, oye, ¿estás bien? Te veo muy mal. Y digo, pucha, qué vaina, se nota. Y les digo, no, estoy bien, tranquilo. No, me dicen, pues anda al médico. Y les digo, bueno, si supieras que eso he venido aquí para estar al médico y recién el jueves tengo la cita. Caramba. Bueno, y ahí lo voy a contarte después qué me dice el doc, ¿ya? Pero estoy seguro de que no importa lo que me diga, Dios tiene la última palabra. Y ¿sabes? Me di cuenta que cuando yo preparaba este mensaje, eran mis gigantes, ¿sabes? Y estos gigantes que los tengo que enfrentar. Y te prometo que hay, han habido momentos en los que he dicho, ya para qué, no vale la pena. Y sabes, sí vale la pena. Porque los gigantes que se nos levantan son las perlas preciosas que nosotros podemos darle a Dios como victoria. Porque ni siquiera es nuestra victoria, sigue siendo la suya. Pero nosotros nos disponemos para que Dios nos use. Y los problemas se complicaron porque las cosas se me pusieron duras hasta en el trabajo. Pucha, han sido situaciones bien estresantes, muy, muy estresantes. Te puedo asegurar que ese momento, ¿sabes? Quería hablar con alguien.
Le he llamado a mi esposa, no me contestaba. He dicho: "Oh, no puede ser que no me conteste". He insistido, no me contestaba. Le he llamado a mi hija, no me contestaba. Lo llamo a mi hijo y me dice: "Papi, estoy súper ocupado, hablamos después". ¿Sabes? No había con quién hablar. Y hace rato Dios me dijo: ¿y yo qué soy? ¿Cómo que no hay nadie con quien hablar? Y sabes, me fui a una esquina y empecé a orar allí en la calle. Me quebranté, levanté mis manos en la calle y le dije: Señor, estas son mis situaciones, así me siento, así estoy. ¿Y tú qué crees? Por supuesto, cuando tú haces todas estas cosas, Dios siempre nos da la victoria. Así que, hermanos, vamos adelante. Yo quiero que tú puedas identificar el día de hoy cuáles son tus Goliaths o cuál es tu Goliat. Tal vez es el miedo, tal vez tu Goliat es una deuda, tal vez es alguna relación presente o pasada. Tal vez tu Goliat, como mi caso, es una enfermedad. Tal vez tu Goliat es, no sé, tu carrera. Yo no sé. Pero lo único que te puedo decir es, no huyas, no huyas. Enfréntalo. Enfréntalo con fe, enfréntalo en el nombre de Jesús. Es el nombre sobre todo nombre, porque la Biblia nos dice que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Así que enfréntalo y usa lo que tienes. No, no necesitas más. David, ¿qué tenía? Su onda y en su bolsita 5 piedras. Y no siquiera usó las 5, usó solo una. Así que usa tu onda, usa tu talento, usa tu, usa tu oración, usa tu obediencia, usa tu juventud. O como yo, usa tus canas. ¿Sabes qué? No, no retrocedas, para nada. Solo tienes que reconocer que no estás peleando solo. Por favor, reconoce, no peleas solo. Mira tu vida. Yo lo hago y miro los momentos más duros de mi vida. Y en los momentos más duros de mi vida siempre ha estado Dios presente y nunca me ha abandonado. Y estoy seguro que si tú eres honesto y revisas tu vida y haces un recuento, aún de los peores momentos, vas a darte cuenta que Dios siempre estuvo ahí para ti. Así que recuerda, Dios va delante de ti, pero Dios va también a tu lado. Así que yo quiero que tú declares conmigo y digas con tus propias palabras en fuerte y alta voz: mi Goliat no me destruye, mi Goliat me impulsa. ¿Sí? Así que yo quiero que puedas entender lo que ahora Dios te dice. Y Dios te dice esto: todo lo que el enemigo quiere utilizar y ha tratado de utilizar para maldecirte, escucha, yo lo voy a usar para bendecirte. ¿Sí? Todo lo que el diablo ha tratado de utilizar para maldecirte, para destruirte, Dios hoy comenzará a usarlo para bendecirte. Así que lo que va a determinar tu vida no es tu destreza, es el tamaño de tu Goliat. ¿Entiendes? Tus desafíos, cuán grandes son, también te van a dar un gran poder, una gran victoria. Así que no menosprecies el dolor de tu ayer, ¿sí? Por favor, porque párate más bien desde ese dolor para enfrentar la batalla y recibir la victoria que Dios tiene para ti. Porque cada uno de nosotros, mi hermano, hemos nacido para vencer. No hemos nacido para ser derrotados. Nosotros hemos nacido en tiempos de crisis y esas crisis Dios nos las da para que nosotros podamos vencer. ¿Sí? Y voy acabando, porque Dios no te llamó para estar en la banca. ¿Sí? Dios no te llamó para estar en la tribuna. Dios te ha llamado para sudar la camiseta y luchar en el partido. Así que tienes que jugarte el todo por el todo porque estás en la final, ¿sabes? Estás en la final. Y cada Goliat que te toca enfrentar en tu vida, ¿sabes? Es necesario. Es necesario. Y es necesario para mostrar que en ti hay unción, que en ti hay poder, que la presencia de Dios está en ti. Y que Dios no se ha equivocado al encargarte ese trabajo, al darte a ti esa obra por conquistar. Quiero, como te había prometido, leerte el versículo 13 de Primera de Samuel 16. No olvides, hemos estudiado Primera de Samuel 17 y David mata al gigante,
Pero ¿por qué lo logra matar? ¿Por qué David era tan valiente? Y aquí está la respuesta. Versículo 13, primera de Samuel 16. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y no te olvides, eso no fue un acto público, no fue algo que lo transmitieron en las redes sociales, era una cuestión privada, muy íntima, solo Dios y ellos. Y dice así, y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Así que, mi hermano, yo quiero que entiendas, David corrió hacia su gigante no porque era valiente, sino porque sabía quién estaba peleando por él. Así que, con ese pensamiento, quiero dejarte en esta oportunidad. Quizá tú también estés enfrentando en este momento un gigante. La ansiedad, el dolor, la soledad, la enfermedad, tal vez tu gigante se llama hasta pecado. No importa. La Biblia dice que podemos correr confiadamente al trono de la gracia y en ese trono vamos a hallar gracia y misericordia para el socorro oportuno. Y Dios te dice, no temas, papito, yo estoy contigo. Amén, yo estoy contigo. ¿Sabes? Jeremías en el capítulo 17, los versos 7 y 8 nos dicen, bendito el hombre que confía en el Señor. Y el verso 8 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Sí? Así que tienes que entender eso. Dios es bendito y el Señor siempre va a estar ahí contigo para cuidarte y bendecirte. Así que, mi hermano amado, en esta oportunidad yo quiero que podamos nosotros leer un último pasajito en Juan capítulo 14. Dice así, el que cree en mí, las mismas obras que yo he hecho y aún mayores hará. ¿Sí? Ahí en Juan 14 nos dice eso el Señor. El que cree en mí, las obras que yo he hecho, las va a hacer y aún mayores. Y sabes, si hoy tú intentas desafiar a tu gigante en tus fuerzas, no lo logras. Pero si tú te paras en la fe y en el nombre de Jesús, tú puedes declarar y decir, Señor, yo confío en ti. ¿Sí? No huyo del gigante, más bien camino hacia él. Amén. Así que, ¿qué tal si oramos juntos en esta oportunidad y nos despedimos? Cierra tus ojitos. Padre Celestial, muchas gracias. Gracias por cada Goliat que se presenta en nuestras vidas. Gracias porque esos Goliat revelan lo que tú ya has sembrado en nosotros. Señor, te pedimos por favor que tú puedas darnos hoy poder y valentía para dar esos pasos de fe contra ese gigante. Por favor, te pido que tú puedas ayudarnos a correr hacia ese desafío que tiene nuestra vida y que nosotros estemos siempre conscientes, pensando y sabiendo de que tú estás siempre a nuestro lado. Tu palabra nos dice eso, que estás a nuestro lado y que tú peleas nuestras batallas. Oh Señor, damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Mi hermano, que el Señor te bendiga, que el Dios te ayude a caminar en línea con su palabra y seas siempre bendecido. Un abrazo desde este lugar del mundo, desde este lado del sol, y espero que pronto nos vamos a reencontrar, ¿sí? Así que bendiciones, muchas gracias y nos vemos pronto otra vez si Dios lo permite.